En medio de las vastas llanuras norteamericanas, donde el horizonte parece no tener fin y los vientos arrastran consigo el polvo de la historia, un enemigo silencioso se mueve con astucia y determinación. No es un ejército extranjero, ni una fuerza organizada de invasión. Es un animal ágil, resistente y profundamente enraizado en el mito y la realidad de los Estados Unidos, el coyote. El coyote, Canis latrans, ha sido descrito como uno de los depredadores más adaptables del continente. Desde los desiertos de Arizona hasta las praderas de Kansas, desde los bosques de Colorado hasta los campos de Texas, este animal ha demostrado una capacidad única para sobrevivir, expandirse y prosperar. En el siglo XIX, su territorio estaba limitado principalmente a las regiones áridas del oeste. Hoy, más de 150 años después, se lo encuentra desde Alaska hasta Centroamérica, e incluso en ciudades densamente pobladas como Chicago o Los Ángeles, para los agricultores estadounidenses. Sin embargo, la expansión del coyote representa una amenaza directa y persistente. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, se estima que cientos de miles de cabezas de ganado menor, como corderos y cabras, son atacadas cada año por coyotes, causando pérdidas que superan los $100 millones anuales en el sector agropecuario. Detrás de estas cifras se esconden historias de familias enteras que ven cómo meses de trabajo se desvanecen en cuestión de horas tras un ataque nocturno. Las escenas se repiten. Un rancho en Nuevo México despierta con el hallazgo de varios terneros muertos, desgarrados en el corral. Un agricultor en Wyoming descubre la desaparición de ovejas justo en la temporada de parición, cuando los animales son más vulnerables. Los coyotes no atacan con brutalidad indiscriminada. Lo hacen con inteligencia, explorando cercas, midiendo distancias, actuando en solitario o en parejas según la necesidad. Los granjeros describen esa lucha como una guerra interminable. No importa cuántos elimines, comenta un ganadero de Texas, siempre hay más. Es como si se multiplicaran con cada disparo que escuchan en la noche. Y la ciencia confirma esta percepción. Los estudios muestran que, cuando la presión de caza sobre los coyotes aumenta, sus tasas de reproducción también lo hacen, con camadas más grandes y mayor supervivencia de los cachorros. El depredador parece responder con la misma dureza con la que se le intenta exterminar. En los campos de Montana, los agricultores narran la sensación de vulnerabilidad permanente. El coyote es, en muchos sentidos, un maestro del sigilo, sus huellas apenas visibles en la tierra, su aullido resonando en las madrugadas como un recordatorio de su presencia. Es un enemigo que no se ve venir, pero siempre está allí. La paradoja es clara. Por un lado, el coyote es parte integral de los ecosistemas norteamericanos, regulando poblaciones de roedores y otros animales pequeños. Sin su presencia, muchas plagas agrícolas podrían extenderse de manera incontrolable. Pero por otro lado, su instinto de depredador lo convierte en el antagonista natural del ganado doméstico. El choque entre el mundo salvaje y el mundo productivo se materializa cada noche en esas llanuras. La batalla no es solo económica, es también emocional. Los agricultores desarrollan una relación de vigilancia constante, donde cada amanecer es una evaluación de daños. El miedo no se expresa con gritos, sino con miradas largas hacia el horizonte, con linternas revisando cercos a medianoche, con perros ladrando en la distancia. El enemigo se mueve con inteligencia, y esa inteligencia desafía la resistencia humana. La imagen del coyote, con sus ojos brillando bajo la luz de la luna, encarna tanto la belleza de lo indomable como la amenaza de lo inevitable. Su figura se convierte en sombra y símbolo al mismo tiempo. Un recordatorio de que la frontera entre la naturaleza salvaje y la actividad humana nunca se cerró del todo. El capítulo 1 establece así el terreno. Un paisaje inmenso, un depredador astuto y una comunidad rural que libra, día tras día, una guerra silenciosa por su sustento. Y mientras el sol se levanta sobre las praderas, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Hasta dónde están dispuestos los agricultores a llegar para defender lo que es suyo? En los campos polvorientos del medio oeste y en las extensas praderas del suroeste, la batalla contra el coyote se libra con ingenio, tecnología y, sobre todo, con una determinación férrea de los agricultores por proteger lo suyo. Si en el primer capítulo conocimos al enemigo silencioso, ahora nos adentramos en el arsenal humano,
las herramientas, las estrategias y los métodos de resistencia que, durante décadas, han sido perfeccionados en esta guerra sin fin. Las primeras líneas de defensa son las más visibles, las cercas. En ranchos de Texas, por ejemplo, los agricultores invierten miles de dólares en kilómetros de cercado reforzado, no solo para contener al ganado, sino para mantener afuera a los coyotes. Las cercas eléctricas, con tensiones capaces de disuadir incluso al más osado de los depredadores, se han convertido en una imagen recurrente del campo norteamericano. Sin embargo, los coyotes demuestran una capacidad casi instintiva para desafiar estos límites. Saltan, excavan y esperan el momento exacto en que una sección debilitada les abre paso. En esta lucha, los perros guardianes ocupan un lugar central. Razas como el Gran Pirineo, el Pastor de Anatolia y el Comondor fueron importadas y adaptadas al trabajo de vigilar ovejas y cabras en medio de la noche. Estos animales no solo alertan con sus ladridos, sino que enfrentan directamente al depredador. Un solo perro puede marcar la diferencia entre una noche tranquila y un amanecer de pérdidas. Los testimonios de rancheros de Colorado describen escenas intensas en las que manadas enteras de coyotes son disuadidas por la sola presencia de un guardián entrenado. Pero cuando los métodos pasivos no bastan, entra en juego la caza directa. En muchos estados, los agricultores se organizan con cazadores profesionales, equipados con rifles de largo alcance, visores nocturnos y sistemas de rastreo. Los coyotes son perseguidos a pie, en vehículos todoterreno e incluso desde helicópteros, en operaciones financiadas en parte por asociaciones ganaderas y por programas estatales. La intensidad de estas expediciones refleja la magnitud del problema. Se estima que cada año se eliminan más de 500,000 de coyotes en los Estados Unidos, una cifra que, aún así, no parece detener el crecimiento de sus poblaciones. Otro recurso ampliamente utilizado son las trampas. Desde las clásicas trampas de acero con resorte hasta modelos más sofisticados que permiten capturas vivas, los agricultores las colocan estratégicamente en senderos y zonas de paso reconocidas. La colocación de estas trampas requiere conocimiento profundo del comportamiento del animal, sus rutas, sus hábitos nocturnos, sus preferencias de caza. Un error mínimo, un olor extraño en el metal o una ubicación mal calculada basta para que el coyote desconfíe y evite la trampa por completo. La resistencia, sin embargo, no se limita a la fuerza bruta. Con el tiempo, han surgido métodos más innovadores, como luces intermitentes instaladas en los campos que simulan la presencia humana, o emisores de sonido que reproducen ruidos de disparos y ladridos para mantener alejados a los depredadores. En algunos casos, incluso se recurre a la biología. Investigadores y ganaderos colaboran en programas experimentales que buscan reducir la reproducción de los coyotes mediante esterilización química en zonas críticas. A pesar de este despliegue de recursos, la batalla está marcada por una sensación de desgaste. Los coyotes parecen siempre un paso adelante, aprendiendo, adaptándose, sobreviviendo. Los agricultores, por su parte, saben que la lucha es costosa. Solo en 2022, el Departamento de Agricultura reportó que los programas de control de depredadores en todo el país superaron los $200 millones en gastos combinados, entre subsidios, contrataciones y materiales. Más allá de la economía, hay un dilema moral que divide a comunidades enteras. Organizaciones defensoras de los animales denuncian que las tácticas de caza masiva son crueles e ineficaces a largo plazo. En cambio, proponen medidas de convivencia y protección no letales. Para los agricultores, estas alternativas suelen sonar idealistas e imprácticas. Ellos viven en carne propia el daño diario y cada cordero perdido no es una cifra abstracta, sino un golpe directo a su sustento. En las noches del desierto de Arizona, un granjero observa las luces parpadeantes en la distancia, confiando en que engañen a los coyotes. A cientos de kilómetros, en las montañas de Utah, un cazador se prepara con un rifle de precisión, sabiendo que un solo disparo puede significar la salvación de varios animales al amanecer. Y en el corazón de Texas, un perro de guardia se yergue frente a la oscuridad, consciente de que detrás de él reposa la esperanza de toda una familia.
Las armas de la resistencia son muchas, y cada región las adapta a su realidad. Pero la pregunta se mantiene. ¿Pueden estas estrategias realmente inclinar la balanza o son apenas intentos desesperados de contener a un adversario que parece conocer todas las grietas del sistema? El campo estadounidense no solo libra una lucha física contra el coyote. Detrás de cada cerca levantada, de cada disparo en la madrugada y de cada perro guardián que se planta frente al depredador, existe un costo enorme que trasciende lo económico. La guerra contra los coyotes es también una batalla emocional, ecológica y social, cuyo precio se multiplica año tras año. Las cifras oficiales son contundentes. Según reportes del Departamento de Agricultura, los ataques de coyotes representan alrededor del 65% de todas las muertes de corderos y cabras causadas por depredadores en Estados Unidos. En el ganado vacuno, aunque el porcentaje es menor, las pérdidas son igualmente significativas. Decenas de miles de terneros caen cada temporada. Traducido en números, esto significa pérdidas superiores a los $120 millones anuales, solo en daños directos al ganado. A eso se suman los gastos en medidas de protección, cercas, sistemas de iluminación, perros guardianes, municiones, helicópteros, trampas, salarios de cazadores profesionales. El costo acumulado, según estimaciones de organizaciones agrícolas, supera con facilidad los $200 millones cada año. Pero más allá de las cuentas en los balances, el verdadero impacto se mide en la vida cotidiana de los agricultores. Muchos describen un desgaste psicológico permanente. Noches en vela, rondas interminables con linternas, la tensión constante de no saber si al amanecer encontrarán su ganado intacto o desangrado en el campo. En estados como Wyoming y Montana, familias enteras viven bajo esa presión, y no faltan testimonios de ganaderos que hablan de ansiedad y estrés crónico como parte de su rutina laboral. El precio también se paga en la tierra. La persecución intensiva de coyotes altera el delicado equilibrio de los ecosistemas. Investigadores de varias universidades estadounidenses han señalado que, al reducir drásticamente las poblaciones de coyotes en ciertas regiones, otras especies como los zorros o los mapaches aumentan sin control, generando nuevas plagas que afectan los cultivos. El coyote, paradójicamente, funciona como regulador natural de pequeños mamíferos y roedores, que sin su presencia pueden devastar hectáreas enteras de producción agrícola. Así, al intentar eliminar a un enemigo, el agricultor a menudo abre la puerta a otros problemas igual de serios. Los debates éticos han hecho de esta guerra un tema nacional. Asociaciones como la Humane Society o PETA denuncian que la caza masiva de coyotes es cruel y contraproducente. Señalan que métodos como trampas de acero, venenos y tiroteos desde helicópteros no solo causan sufrimiento innecesario, sino que también afectan a especies no objetivo, como zorros, linces y hasta perros domésticos. Frente a estas acusaciones, las asociaciones ganaderas responden con un argumento contundente. Sin medidas de control, miles de granjas familiares estarían condenadas a desaparecer bajo el peso de las pérdidas económicas. En esta batalla, la resiliencia del coyote añade un matiz de desesperanza. A pesar de décadas de persecución, la población de coyotes no ha disminuido. Al contrario, se ha expandido. Su capacidad de adaptación es tan grande que incluso en entornos urbanos, calles de Chicago, parques de Los Ángeles, suburbios de Dallas, los coyotes cazan basura, roedores y mascotas pequeñas, demostrando que ni las ciudades son un refugio libre de su presencia. Los científicos estiman que hay millones de coyotes distribuidos en todo el país, una cifra que continúa en ascenso. Este es, en muchos sentidos, el precio más duro de asimilar para los agricultores. Comprender que, por más esfuerzo, dinero y recursos invertidos, el coyote sigue allí, multiplicándose, acechando, esperando, como si la naturaleza misma se empeñara en recordar que la guerra contra lo salvaje nunca puede ganarse del todo. En los pueblos rurales, las discusiones se tornan intensas. Algunos ganaderos defienden la necesidad de programas estatales más agresivos, con mayores subsidios y operaciones de control organizadas a gran escala. Otros
cansados del gasto y la frustración, empiezan a escuchar propuestas alternativas. Mejorar las técnicas de convivencia, diversificar la producción, o incluso aceptar cierta cuota de pérdida como parte inevitable del ciclo natural. El precio de la guerra, entonces, no solo se mide en dólares o en animales muertos, se mide en la fractura que deja en las comunidades, en el desgaste emocional de las familias, en el impacto ecológico que reverbera más allá de los ranchos y, sobre todo, en la amarga constatación de que este conflicto parece no tener un final claro. Mientras el sol cae sobre las praderas del medio oeste, la silueta del coyote aparece de nuevo en la distancia. Su aullido atraviesa la llanura, como un recordatorio de que, aunque se le persiga sin descanso, sigue siendo parte inseparable del paisaje norteamericano. Y en esa tensión entre la pérdida y la supervivencia, entre el cálculo económico y la herida emocional, los agricultores se preguntan si el verdadero precio de la guerra no es, al final, el haber aceptado pelear una batalla que no puede ganarse. El amanecer en las llanuras norteamericanas trae siempre la misma imagen, un horizonte abierto, vasto y luminoso, y al mismo tiempo una incertidumbre que nunca desaparece. Los agricultores se levantan con la esperanza de un día tranquilo, pero saben que en algún lugar invisible los coyotes siguen rondando. Esta presencia constante, mitad sombra y mitad realidad palpable, define el dilema eterno entre el hombre y la naturaleza. El coyote se ha convertido en un símbolo de resistencia salvaje. A pesar de décadas de campañas para erradicarlo, de programas federales de control y de cazadores profesionales que han eliminado millones de ejemplares, la especie no solo sobrevive, sino que prospera. Su adaptabilidad es tal que ha colonizado espacios urbanos, convive con el ruido de los automóviles y aprovecha los desechos humanos para sobrevivir. El depredador que un día habitaba solo desiertos y praderas hoy se pasea por suburbios y parques metropolitanos, demostrando que ninguna estrategia humana ha logrado contenerlo. Frente a este escenario, los agricultores se encuentran atrapados en un dilema profundo. Por un lado, deben defender su sustento, su ganado y el legado de generaciones que han trabajado la tierra. Por otro, saben que la guerra abierta contra el coyote parece imposible de ganar y que cada dólar invertido en cercas, trampas o armas se multiplica en gastos que no ofrecen una solución definitiva. El futuro, entonces, obliga a repensar las tácticas. Algunas comunidades agrícolas, cansadas de la lucha interminable, exploran nuevos caminos. Se desarrollan sistemas de manejo integrado que combinan protección física con monitoreo satelital y alarmas inteligentes conectadas a redes móviles. Tecnologías que hace una década parecían ciencia ficción hoy forman parte del campo. Sensores de movimiento que envían alertas a los teléfonos de los granjeros, drones que patrullan de noche, collares GPS en el ganado para detectar movimientos extraños en tiempo real. Son herramientas que no eliminan al depredador, pero que permiten adelantarse a sus movimientos. En paralelo surgen voces que hablan de la necesidad de convivencia. Programas experimentales en estados como Colorado y Nuevo México proponen capacitar a los agricultores en prácticas que minimicen riesgos, agrupar al ganado en épocas de mayor vulnerabilidad, instalar corrales nocturnos reforzados, diversificar las razas de perros guardianes y aceptar, dentro de ciertos márgenes, la coexistencia con un animal que cumple un rol ecológico innegable. Estas medidas no eliminan el conflicto, pero apuntan a reducir su intensidad y a transformar la relación con el coyote en algo menos destructivo. El futuro también plantea un desafío cultural. El coyote, más allá de ser un depredador, ocupa un lugar mítico en la identidad norteamericana. En las culturas nativas fue un personaje de leyenda, embaucador, sabio, símbolo de astucia. En el imaginario popular moderno es al mismo tiempo una amenaza y una figura de libertad indomable. Esta dualidad refleja la contradicción central del país. Un pueblo que aspira a dominar la naturaleza, pero que a la vez se define en gran medida por ella. El horizonte de esta guerra, entonces, no está escrito. Puede que el futuro traiga tecnologías más sofisticadas de control, sistemas de compensación económica más sólidos o programas de conservación que encuentren un equilibrio más justo. Pero lo cierto es que, mientras el hombre produzca y el coyote cace, el conflicto persistirá. La pregunta ya no es cómo erradicarlo, sino cómo convivir con él sin que la balanza se incline de manera irreversible hacia la ruina o hacia el desequilibrio ecológico. En los atardeceres de Texas, cuando los aullidos se mezclan con el canto lejano de los grillos, los agricultores saben que la lucha continuará al día siguiente. El coyote, siempre astuto, siempre presente, seguirá poniendo a prueba su paciencia, sus recursos y su ingenio. Y ellos, obstinados, seguirán levantándose antes del amanecer, revisando cercos,
entrenando perros y buscando nuevas formas de resistir. Entre la sombra del depredador y la esperanza de un futuro más equilibrado, la historia de esta batalla deja una enseñanza clara. En el corazón del campo americano, la frontera entre la naturaleza y el hombre nunca se cerró. Y tal vez nunca se cierre.